¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar a hablar de la primera unidad que nos corresponde de la materia análisis microeconómico y macroeconómico. Bienvenidos, jóvenes. Y en este caso vamos a hablar de lo que son los principios de la economía, jóvenes. ¿Ok? Hoy vamos a estar hablando de el principio de la economía, cómo surge, para después, jóvenes, poder nosotros enfocarnos a algo más y profundamente hacer un análisis de lo que es la macro y microeconomía. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí vamos a ver primeramente los principios de lo que es la economía en forma muy general y posteriormente nosotros vamos a abarcar otros temitas más importantes. ¿Ok? Bien. Vamos a dar inicio a esto, jóvenes, que en este caso, primeramente, nos vamos a basar en ver el concepto o estudiar el concepto de lo que es la economía. ¿Qué es la economía? Cuando a nosotros nos viene a la mente, jóvenes, pensar qué es la economía o qué abarca la economía, jóvenes, nosotros nos preguntamos o cuando escuchamos la palabra economizar, nos escuchamos o viene a nuestra mente rápidamente ahorro, ¿no? Sí, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que sí, la economía tiene que ver con el ahorro, pero en realidad, ¿qué es la economía? La tenemos en nuestra diapositiva que nos dice que es una ciencia. Cuando decimos que es una ciencia o algo le atribuimos ciencia, estamos nosotros refiriéndonos a que es algo que ya está comprobado, que si lo sigues tal y cual como debe de ser, vas a llegar al resultado que esta misma ciencia te dice que vas a tener el éxito deseado. Y ya está comprobado que si lo sigues así, vas a tener un buen resultado, basado precisamente en una ciencia que ya están cosas comprobadas que sí se tiene un resultado deseado. Entonces, por eso a la economía se le da el carácter de ciencia, que es la que estudia, qué estudia o qué te ayuda a estudiar o qué te enseña. Estudia lo que es la producción, cómo se produce, cómo se distribuye y la forma en cómo se deben de consumir los bienes y los servicios y que todo eso sea capaz de satisfacer las necesidades humanas. La economía, como ustedes se darán cuenta, está basada precisamente, jóvenes, ¿en qué? En esta parte de lo que es eh, satisfacer las necesidades, jóvenes. Esto es lo más importante, satisfacer las necesidades. Ese es el enfoque principal de la economía. No es, jóvenes, el hecho de decir quiero gustos, quiero preferencias, no. Está basado en satisfacer tus necesidades. ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues esas necesidades en las que se enfoca también en la economía no es precisamente en los gustos y en las preferencias, sino también y principalmente en lo que es satisfacer tus necesidades, pero básicas. Alimento, bebida, comida. Sí, jóvenes, a eso es lo que se refiere la economía. Y entonces te dice cómo tienes que producir, cómo tienes que distribuir y cómo tienes que hacer tu consumo de bienes y servicios basados precisamente en lo que tú necesitas, ¿ok? Para satisfacer tus necesidades. Ahora bien, si nosotros desglosamos este concepto, pues nos estamos enfocando a satisfacer necesidades a través de qué? De bienes y servicios, ¿no? Pero ¿qué son los bienes y qué son los servicios? En este caso, los bienes son cosas materiales que se pueden tocar. En este caso, el vestido, la comida que se puede tocar, que se puede ingerir y son cosas materiales que las puedes palpar y que de cierta manera se pueden agarrar, comer, tomar o disfrutar. Y el servicio es algo que tú no puedes ver,
pero que en un momento dado es inmaterial, pero lo percibes. Y también un servicio puede satisfacer también tus necesidades, ¿ok? Como el de una vivienda, bueno, esa sí la puedes tocar, pero como por ejemplo el aire, ¿no? Sí, eso podría ser también algo que satisface tus necesidades. Bien, entonces en sí, ¿qué estudia la economía? Como nos enfocábamos también en una parte muy importante que dice satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Estudia cómo satisface también las necesidades humanas, ¿no? Y lógicamente, ¿a quién tenemos que satisfacer? Pues lógicamente a las personas, a las empresas, a las familias, ¿sí, jóvenes? Y entonces, en este caso, nos dice que la economía estudia a los agentes económicos. ¿Y quiénes son esos agentes económicos? Las empresas, las familias, el gobierno, y ahorita más adelante vamos a ver cuando nos referimos a agentes económicos, a quiénes son. Y que pueden asignar la forma eficiente los recursos escasos de una sociedad. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que lo que vamos a hacer es precisamente satisfacer las necesidades de estos agentes económicos, pero satisfacer las necesidades suficientes o básicas que necesitan, pero tenemos que tener presente, jóvenes, que qué pasa. Y por eso existe luego algo por ahí que viene en nuestro cuestionario, ¿no? La escasez. ¿Qué es la escasez? Precisamente la escasez se da cuando las personas estamos demandando un producto y no hay suficiente producto para satisfacer las necesidades de esa persona, ¿ok? Y entonces a eso le damos el concepto de escasez, ¿ok? Así que tenemos que tener cuidado porque cuando verdaderamente suceda esta parte de la escasez, entonces es cuando pueden empezar los verdaderos problemas económicos, ¿ok? Que eso es lo principal también que estudia la economía, cuidar la escasez. Y cuando se da esa escasez, entonces cuando la gente está demandando un producto bastante y no hay en un momento dado eh, la cantidad suficiente para satisfacer esa necesidad. Ojo, y no hay que confundirlo. No es gusto, no es preferencia, porque hay mucha gente que quiere más y por eso se dan también estos problemas económicos, porque nuestra saciedad a veces es ilimitada, mientras los recursos son limitados. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer también tú? Es limitarte verdaderamente en lo que necesitas, en lo que te sacie nada más, pero no lo que luego hablan que es la gula, ¿no? Hay mucha gente que comemos en exceso y nada más deberíamos de comer ciertas porciones. Entonces, eso ya que ustedes demandan adicionalmente, porque ya es un gusto, porque ya es una preferencia, no es una saciedad de necesidad, puedes provocar la escasez de los productos. Y cuando hay escasez de productos donde no hay donde se satisfaga esa necesidad, entonces empiezan a haber problemas económicos. Por eso la economía se basa mucho en factores de la escasez. Entonces es necesario entender muy bien este concepto. ¿Ok? Ahora bien, como vemos esta siguiente diapositiva, jóvenes, nosotros nos podemos dar cuenta que dice la actividad económica. ¿Y qué es esto? Tenemos nosotros que comprender precisamente cómo se crean estos productos y también de qué manera sufren esa transformación para que finalmente satisfagan esas necesidades, ¿no? Y entonces a este proceso que se lleva para satisfacer la necesidad se le llama actividad económica y se explica a través de tres elementos básicos, a través de los recursos, necesidades y bienes. ¿Esto qué significa? Esta actividad económica, que se producen bienes, se producen, perdón, se producen o se transforman los recursos, se intercambian por bienes y para saber de qué
para cubrir las necesidades. ¿De quiénes? De los consumidores. Entonces, se producen recursos, se intercambian por bienes y se cubre las necesidades. ¿Ok? Entonces, se producen recursos, para que entiendan ustedes, los recursos en un momento dado son tierra, trabajo, capital, dinero. Entonces esos recursos todos se juntan y se crea un bien. Este bien que nosotros creamos, jóvenes, se intercambia por dinero, ¿ok? Y ese bien va a servir para seguir produciendo más bienes con esos recursos. Y a su vez, esos bienes tienen que satisfacer necesidades. ¿Necesidades de quiénes? De los consumidores. Entonces tenemos nosotros que de cierta manera entender bien cómo es la actividad económica. Si algo falta de este proceso o de esta actividad no se llegara a cumplir precisamente con las necesidades de un consumidor. Y vuelvo a insistir, estamos hablando de necesidades y no de gustos y no de preferencias. Muchas veces yo le comento a mis alumnos que lógicamente aquí es todo mundo, si fuera a comprar a un supermercado o comprara verdaderamente lo que necesitas, tu dinero te iba a alcanzar mejor, y por eso también la economía tiene que ver con economizar, con el ahorro, ¿ok? No que luego vamos a comprar, pero compramos puros gustos y preferencias a veces y no compramos verdaderamente lo que vamos a necesitar. A veces llenamos este carrito del súper con un montón de cosas y a veces llegamos a la casa y se nos olvidó lo principal, ¿ok? Entonces piensen nada más en esa parte. Si nosotros fuéramos a comprar nada más al súper verdaderamente lo que nosotros necesitamos, no tampoco ocasionaríamos ese problema de escasez, si nos hubiera abundancia y nos estuviera yendo mejor en nuestra economía. Pero desafortunadamente compramos otras cosas más y nos vamos por el gusto y la preferencia y no con la satisfacción. Ahora bien, la actividad económica y los problemas económicos, si se dan cuenta, pues están muy relacionados. Y que es como yo les decía principalmente en esta actividad económica, quienes juegan un papel muy importante para que no se escaseen los recursos. Y tenemos que tomar en cuenta que esos recursos hay que cuidarlos para que no se escaseen. ¿Y cuáles son los recursos? La tierra, los recursos naturales. ¿Qué tenemos que buscar para que no se escaseen y podamos satisfacer siempre nuestras necesidades? De los recursos naturales se saca, que es la tierra, pues ahí se siembra, jóvenes, de ahí sacamos todos los productos, frutas, verduras, lo que nosotros comemos, de los que nosotros nos alimentamos, ¿ok? Sí, jóvenes, esos son los recursos. También podemos hablar en forma muy general recursos o materia prima, y esos recursos también tienen que ver con la caza, con la pesca, con la crianza de animales, todo eso tiene que ver. Entonces, esos recursos se tienen que cuidar para que no se escaseen y se tienen que mantener y consumir solo lo que necesitamos. Luego también, ¿qué debemos de cuidar más? El trabajo, jóvenes, ¿ok? El trabajo, en un momento dado, jóvenes, es la fuerza humana que nosotros tenemos. Entonces, eso también es muy importante. Claro, eso nunca se va a acabar mientras nosotros existamos, pero sí las formas de trabajar y las formas de producir, que cada día, jóvenes, son complejas y diferentes y nos hacen más difícil satisfacer nuestras necesidades humanas. Y lo principal que ahora se utiliza mucho, el capital, el dinero que hace funcionar todo esto, ¿no? Para poder sembrar necesitamos comprar semillas, para poder sembrar necesitamos tener tierras, para trabajarlas, pagarle a las personas, necesitamos capital. Y la tecnología es los medios que utilizamos para complementar y se dé esto. Un arado, un tractor, algo para arar la tierra y mucha maquinaria para poder transformar esos productos. Todos esos son recursos que debemos de cuidar. Y por último, la capacidad empresarial. ¿Qué es lo intelectual, jóvenes? Que es precisamente
nuestro intelecto, que ya entró como un recurso, fíjense bien, que ese también lo tenemos que cultivar a través de capacitarnos, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, a través de obtener conocimientos para obtener mejores formas de producir, mejores formas de obtener nuestro capital, mejores formas de entender nuestro consumo, mejores formas de no caer en esa escasez, ¿ok? Entonces es el intelecto, que es la capacidad de inteligencia que tiene el ser humano. De todos estos recursos, los más importantes, podría yo decir, son el capital intelectual y la tierra, que es la materia prima, jóvenes. Esos son recursos muy importantes. Y me dicen luego, ¿por qué? Porque pues lógicamente hay gente que ha creado todo de la nada, pero con la inteligencia mental. ¿Qué más podemos hablar? Que los recursos, les comentaba yo, son escasos y no se dispone de una existencia suficiente a veces de ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que medirnos y no excedernos en gustos y preferencias, sino solamente en satisfacer necesidades y ser conscientes que estos recursos pueden acabarse. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los recursos pueden ser versátiles también y pueden tener más de un posible uso. Por ejemplo, un terreno se puede plantar café o se podría construir una fábrica, ¿ok? También un producto que tú compres se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes compran masa, se puede hacer tortillas y con esas tortillas se pueden hacer tacos. Con esa masa puedes hacer atolito de masa. Con esa masa puedes hacer un montón de derivados de la masa. Entonces hay que tener en cuenta que este producto y que de dónde proviene del maíz. Y con el maíz se pueden hacer otras cosas más. Entonces debemos de tomar en cuenta que los recursos también son versátiles y que no solamente se puede hacer una cosa con ellos, ¿ok? Igual los frijolitos. Hay mucha gente que hace este caldo de frijoles, frijol con puerco, los hace de diferente manera, jóvenes. El huevo también, o sea, nuestros productos son versátiles, pero hay mucha gente que se casa solamente con eso y se choca de un producto y por eso ya se va por otro, o hay mucha gente que le gusta un solo producto y ya no quiere cambiar. Entonces, ojo, jóvenes, las cosas deben de ser en un momento dado versátiles. Y también tomar en cuenta que, no es, que esos productos también son parcialmente sustituibles, jóvenes. Si no hay tortilla de masa, compro tortilla de harina. Si no hay tortilla de harina, ya hay tortilla de nopal, de yuca, de frijol, bueno, de un montón de cosas, jóvenes. Entonces, de eso también nosotros podemos hacer parcialmente sustituibles cuando nosotros no tengamos, jóvenes, ese producto, genéricos, similares, ya hay un montón de cosas. Entonces debemos de tomar en cuenta esto porque debemos de evitar siempre que la escasez, jóvenes. ¿Ok? Bien. Ahora, otra cuestión más que va dentro de la actividad económica, las necesidades. Acuérdense que vemos un proceso que es a lo último satisfacer las necesidades, jóvenes. Y satisfacer las necesidades que se refiere de entender que es una verdadera necesidad. Y la necesidad de una sensación o apetencia de un determinado objeto originado biológicamente o psicológicamente, fíjense bien, la necesidad puede ser generada biológicamente o psicológicamente, ¿ok? Y la que es psicológica, nuestra mente la puede controlar. La que no podemos controlar es la biológica, ¿ok? Y esa también se tiene que satisfacer forzosamente para que nosotros podamos tener esa fuerza de seguir adelante. La biológica es el alimento, la bebida, la vestimenta. Esas son precisamente situaciones biológicas y no psicológicas. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que se necesita y qué es la necesidad? Es aquello de lo que no se puede prescindir. Supone un estado de carencia de algo. Entonces, esa es una necesidad de algo de que no puedas prescindir. Si verdaderamente eso que tú quieres y que digas, ay, necesito unos tenis color rojo,
pero eso no es una necesidad, eso es un gusto, una preferencia, porque a lo mejor ya tienes tenis blancos, tenis amarillos, azules, pero no tienes rojos. Pero eso no es una necesidad, eso no es una carencia de algo. Una necesidad es la carencia de algo que verdaderamente no tengas y que te haga falta y que no puedas prescindir de él. ¿Ok? Entonces, ya entendieron ustedes que es verdaderamente una necesidad y que la economía se basa precisamente en satisfacer necesidades, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Que tiene las características también de una necesidad que son ilimitadas, que va a surgir otra vez, pero la vamos a calmar, y va a surgir otra vez y la va a calmar, pero también vamos a llegar a eso que se llama saciedad. Y lógicamente estas necesidades son de intensidad y son temporales porque las satisfaces y pasa. Hay mucha gente que puede estar mucho tiempo sin comer. Hay mucha gente que tiene que estar comiendo en cada determinado tiempo. Entonces, esas son las necesidades, pero son necesidades básicas. Repito, no gustos, no preferencias, porque eso no abarca la economía. En nuestra siguiente diapositiva, entonces, nos dice cuáles son los tipos de necesidad. Hay necesidades que son básicas, que son parte del cómo vive el ser humano y lo necesita para vivir, y esas son las básicas, y esas son las que nosotros nos debemos de enfocar desde el punto de vista económico. Pero tenemos las necesidades sociales que son creadas por el contexto social en el que vivimos. Es que, ay, necesito una pantalla, ¿no? Pues con que tengas una televisioncita está bien, pero ya te está volviendo algo para poder pertenecer a un grupo social. Y eso, jóvenes, no forma parte de nuestra economía básica. ¿Ok? Bien. Ahora, dentro de esa actividad, y acuérdense que esos recursos se transforman y se convierten en bienes. También es importante saber qué tipo de bienes son los que vas a convertir, porque con todos los recursos que se tienen, tú puedes tener la capacidad de crear recursos. Y hay recursos que se tienen que buscar, hay recursos que se tienen que cultivar, hay recursos que se van a transformar y van a convertirse en bienes, ¿ok? Y entonces, ¿qué tipo de bienes son los que vas a producir? Porque hay bienes que se van a producir y que se van a transformar, y hay bienes en los cuales ya están y directamente así los puedes tener o consumir. En este caso, clasificamos los bienes por su abundancia o su escasez. Hay bienes que son libres, que son tan abundantes que nadie estaría dispuesto a pagar, como el aire, como les decía yo. Nosotros es una necesidad, pero nosotros no pagamos por aire. Bueno, que en la pandemia pagábamos por oxígeno, ahí sí, fíjense muy bien en esa parte, ¿no? Y bienes económicos que relativamente son, dice, relativamente escasos y por lo tanto tienen un costo elevado. Hay muchos bienes que verdaderamente son económicos y que tienen un precio, ¿ok? Y que a veces son precios muy elevados. Por eso hay que tratar de evitar esos bienes económicos. Hay que ser bienes básicos que sí nos cuesten mucho, pero no tanto, ¿no? Y que cubran esas necesidades. Los bienes por su destino pueden ser bienes directamente que se pueden consumir o pueden ser bienes de producción o de capital que se les llama precisamente bienes intermedios, perdón, bienes que te ayudan a conseguir otros bienes, en este caso, o a producir otros bienes, y los bienes intermedios, ¿ok? Que en este caso son los bienes que todavía pueden tener un reproceso más, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, un bien intermedio podría ser una hoja de papel. Los bienes de producidos podría ser la copiadora, ¿ok? Los bienes de producción o de capital que cuestan y te van a llegar. Y ya los bienes de consumo ya es una hoja impresa que ya trae lo que tú pediste, una foto o letras o una composición, y ese ya es un bien de consumo. Claro que el bien intermedio, que en este caso es la hoja, también la puedes utilizar en blanco para hacer otras cosas, ¿ok? Entonces hay bienes que se pueden transformar, que se pueden consumir así, y ya tú sabes qué tipo de bienes también vas a crear
y cuáles bienes son los que se necesitan. Por eso es importante saber nuestras clasificaciones de bienes. Si vamos a hacer bienes terminados o bienes no terminados, que así los puedes vender para que después la gente los termine o los complemente a su gusto o preferencia. Puedes comprar unos nopales y hacerlos precisamente así o en fresco, asarlos, comerlos acompañados o hacer tortillas. Bueno, pues, lógicamente tú puedes hacer cosas, ¿no? Y los bienes por su naturaleza, que son tangibles, intangibles, y vas a hacer un bien tangible o intangible, que va a ser un servicio, y también por su posesión, que pueden ser públicos o pueden ser privados, ¿no? ¿Ok? Puedes dar por ahí un servicio público o un servicio privado. Ahí sí son los bienes que son, todos estos bienes van a satisfacer necesidades, pero debes de saber qué tipo de bienes vas a necesitar y qué tipo de bienes vas a crear que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades. Hay que tomar mucho en cuenta esa parte. Ahora bien, les decíamos y retomábamos esta forma, ¿no, jóvenes? Los problemas económicos, ¿no? Cómo se generan los problemas económicos entonces, recapitulando? Se generan a través de que los recursos son limitados, que ya nos dimos cuenta, pero las necesidades que nosotros manifestamos son ilimitadas y lo cual hacemos nosotros, provocamos esa escasez. Pero eso es desde el punto de vista económico. Hay muchas cosas o muchos problemas que se dan también dentro de nuestro contexto social en el mundo y todo pensamos y se lo echamos la culpa a la economía y creemos que todo es parte o culpa de la economía y estamos en un error. Y aquí, en este caso, este temita que nos dice los problemas económicos, hay que estudiarlos verdaderamente y por qué surgen. Estos problemas económicos tienen diferentes características, jóvenes, ¿ok? Y no todo es económico, ¿ok? Para que ustedes se confunden o confundimos mucho y le queremos echar la culpa a la economía. Yo ahorita les dije, estos problemas económicos y en realidad no todo es económico. No le echemos la culpa toda a la economía. Y por eso vamos a analizar estas tres preguntas que por ahí también vienen en un cuestionario, el primero que les estoy poniendo para realizar sus actividades también y sustentar mejor sus respuestas. Primero, nosotros hacemos la pregunta de qué producir y cuánto producir, porque es un problema económico. Y nosotros pensamos que es culpa de la economía el qué producir y cuánto producir. Vamos a ver qué tanta culpa tiene la economía, porque también hay otro problema. ¿Cómo producir y para quién producir? ¿Ok? Entonces son muchos problemas y que todos decimos, no, la culpa la tiene la economía. Fíjense que no. Primero vamos a ver qué y cuánto producir. Dice, es decir, qué bienes o servicios se deben producir y a qué cantidad. Entonces, si nosotros ahorita de lo que hemos estado analizando de lo que hace la economía, ¿qué bienes y servicios se deben producir? Los que precisamente básicos, los que satisfacen nuestras necesidades. ¿Y en qué cantidad? La cantidad que se necesita para satisfacer las necesidades. ¿Y qué bienes producir? Pues los básicos, alimento, bebida, calzado, eso que necesitamos y que no podemos prescindir, y la cantidad exclusivamente la que se necesita. No hacer más ni estar pendiente del gusto o de la preferencia o de la intensidad que a veces nosotros tenemos. Y eso sí corresponde y esta pregunta la debe de responder y la debe de cubrir la economía. Pero hay otra pregunta que también nos hacemos es cómo producir y esto sí, la culpa no la tiene la economía. La culpa de cómo producir es de la tecnología, ¿ok? Porque mucha gente dice, todo lo tiene la culpa la economía. No. ¿Qué producir es de carácter tecnológico? Perdón, cómo producir es de carácter tecnológico, ¿ok? El cómo producir es cómo transformar esos bienes para poderlos hacer como bienes de consumo. Y eso tiene que ver mucho con la tecnología que utilizamos para transformar esos bienes. Si no tenemos tecnología,
No podemos transformar los bienes a una gran demanda que nos están pidiendo. Si lo hacemos todo manual, entonces nosotros nos vamos a atrasar un poquito en tener esos bienes. Y también, si nosotros no tenemos mucha tecnología para producirlos en masa, pues necesitamos tener tecnología para producirlo en masa y las necesidades de nosotros son urgentes también. Y por eso a veces la escasez no se debe mucho, chicos, a que a veces el producto no lo haya, a que no hay una tecnología rápida que lo puedas tener o que lo puedas producir rápidamente. Se está haciendo manual y te tienes que esperar. Pero eso no lo tiene la culpa la economía. Tal vez eso lo pueda tener la tecnología, porque no hay rapidez en producción y solamente se puede hacer manual. Y lo manual lleva mucho más tiempo, ¿ok? Entonces, también esto lo asociamos como que es un problema económico y no es un problema de carácter económico, es de carácter tecnológico y ese problema lo tiene que asumir la tecnología. Ahora tenemos otra pregunta más. ¿Para quién producir? ¿Ok? Y luego dices, ay, sí, nada más producen para los que los ricos y esto y el otro. No. Y tampoco es de carácter económico. Esto no lo resuelve la economía. Esto lo resuelve la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Para quién producir es un problema social. Dice, ¿quién obtiene lo que se produce? Esta pregunta es de carácter social y su solución depende del modelo de la organización que el gobierno haga en su economía. Pero esto es de carácter social, jóvenes. Si nosotros no manifestamos una necesidad apremiante de algo básico, el gobierno no te va a dar eso. Ejemplo, si yo demando carros, si yo demando televisiones, cuando hubo una pandemia, perdón, cuando hubo el saqueo aquí en Veracruz, hubo un saqueo, jóvenes. Y lo primero que se robaron, ¿qué fue? Las televisiones, los estéreos, los juguetes, los videojuegos, todo eso fue lo primero que entraron a robarse. Pero que no fueron a robarse comida, no fueron a robar cosas necesarias, ropita, algo, no se fueron sobre eso. Claro que si el gobierno dice, tú necesitas y lo que me estás demandando son televisiones, son celulares, pues eso es lo que te da. Ha de decir, pues la comida no le interesa. Entonces, eso también es de un carácter social. Y si uno no manifiesta verdaderamente qué está necesitando, entonces eso no se entiende. Y lógicamente eso no lo va a cubrir el gobierno, eso lo tiene que cubrir el gobierno a través de sus programas sociales. Y eso es social. Entonces es muy importante que comprendamos esto, porque no toda la culpa la tiene la economía. Bien, ahora, todas estas preguntas que nosotros nos hacemos se tienen que estudiar bien y las estudia la economía para darles una solución a estas necesidades y a estos problemas que se van manifestando. El de, principalmente el de qué y cuánto producir, jóvenes. Para esto, la economía utiliza un método, dos métodos más bien, el método inductivo y el método deductivo. ¿En qué consiste este método deductivo? Que es lo que trabaja la economía y eso es lo que recomienda la economía. El método inductivo busca las relaciones de constancia que existen entre los hechos a través del análisis de ellos. Por eso les decía yo, jóvenes, si tú demandas televisiones, pues la economía lo que utiliza es el método de inductivo para poder satisfacer tus necesidades. Y entonces, si él se da cuenta que tú estás demandando carros, y se da cuenta que tú estás demandando televisiones, se da cuenta que estás demandando videojuegos o juguetes, pues eso es lo que te va a dar. Y entonces hace su método inductivo. Eso es lo que está queriendo, eso es lo que le voy a dar. Descubriendo las leyes que rigen precisamente estos fenómenos, ¿no? Ellos lo que quieren no es una necesidad básica, ellos lo que andan buscando una necesidad social. Quieren satisfacer una necesidad social, pero una verdadera necesidad básica no tienen. Entonces, ¿qué podemos intuir? Que no tienen problemas económicos. ¿Sí, jóvenes? Fíjense todo lo que nosotros transmitimos y que no podemos comprender verdaderamente el estudio de la economía,
Por eso luego los presidentes luego no se preocupan porque dicen, no, esto estás demandando estas cosas, seguramente los problemas básicos ellos no tienen, ¿ok? Pero ¿cómo funciona este método deductivo? Observar los hechos complejos para convertirlos para convertirlos en elementos respecto a aquellos. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que está pasando, qué están necesitando, qué es lo que se está queriendo la sociedad? Ese es el método inductivo. Ellos están diciendo, ellos saquearon una tienda porque lo que ellos necesitaban o que ellos querían eran pantallas de televisión, eran videojuegos, eran juguetes, pero no querían alimento. ¿Ok? Método inductivo. Eso es lo que nosotros, la economía, eso es lo que está diciendo. Supone un nexo de constancia entre ellos. Esto es la formulación de una hipótesis. Ellos dicen, bueno, si están haciendo esto, si están queriendo esto, si están demandando esto, pues yo me supongo que esto es lo que quieren y esto es lo que yo les voy a dar. Yo les voy a importar televisiones, les voy a importar celulares y eso es lo que yo les voy a dar, porque eso es lo que ellos necesitan. Ojo, fíjense lo que nosotros estamos transmitiendo. Y la economía lo que hace es estudiar el método de inductivo. Creo que eso es lo que necesitan y creo que eso se los voy a dar. ¿Ok? Y van a tener que comprobar esa hipótesis después trayendo un montón de cosas. ¿Ok? Pero después viene el método deductivo. O sea, yo creo que necesitan televisiones, yo creo que necesitan carros, yo creo que necesitan celulares, yo creo que necesitan lujos. Ellos quieren tener un contexto social más acá, tecnología, computadoras, lab, ¿ok? Entonces, eso les voy a dar. Pero después viene el método deductivo. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo les voy a traer. El detalle que hay mucha gente que conoce de la economía, pero no aplica el método deductivo. El inductivo lo aplica creyendo que eso es lo que tú quieres y eso es lo que te trae, pero no es verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Y les falta este segundo método, que es el método deductivo. Ese se hace a través de qué? Se procede de un modo deductivo cuando se percibe a priori, o sea, anterior, perdón, que debe existir una relación entre el fenómeno que integra el conjunto que se pretende estudiar y se refiere que esa suposición es general. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si tú pones el método deductivo, a ver, pero esto, ¿quién lo está necesitando verdaderamente? ¿Ok? ¿Quién está demandando televisiones, celulares, computadoras y todo lo demás tecnológico y juguetes? ¿Quién lo está demandando? Entonces ahí ya empleo el método deductivo, jóvenes. Y ese método deductivo va por etapas. Entonces yo no puedo quedarme con el método inductivo de lo que yo creo que pueda pasar teniendo las hipótesis, ya de una vez te lo traigo. No, aplica el método deductivo, pero ¿quién es el que está queriendo esto? ¿Ok? ¿Y cómo se hace el método deductivo? Para satisfacer verdaderamente las necesidades de una comunidad. Y va por etapas, determinar cuáles son los hechos dominantes del fenómeno, complejo que intentan explicar. Entonces dices tú, no, pero no todos no quieren. O sea, yo no puedo traer el montón de computadoras y el montón de celulares. Más sin embargo, eso no se piensa, tampoco se tiene un límite de meter tantos celulares, tantas televisiones, tanta tecnología. Te traen toda la tecnología, vida y por haber, jóvenes. Y entonces eso tampoco debería. No estamos aplicando bien los métodos, ¿sí, jóvenes? Dice, deducir la naturaleza conocida de ellos, la relación de ciertas circunstancias han de ligarnos, originando el fenómeno que integra cuya mecanismo se desconoce. Esta es la etapa de la que se formula la hipótesis, ¿ok? Creo que lo necesitan, pero oye, voy a comprobar si verdaderamente lo necesitan, quiénes los están creyendo y no dejes meter tanto aquí porque la gente lo ve, se le antoja y también quiere, ¿ok? Porque la gente no es consciente también de sus limitaciones, sino tú quieres más, aunque no tengas otro. Y por eso luego también se dan los robos y empiezan los problemas ocasionados por este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, ahí pueden ustedes comprender muchas cosas que nuestro sistema económico o nuestro método deductivo no está funcionando a veces como debería de ser.
Dice, comprobar la hipótesis por la observación directa de lo que ocurre. Hay que comprobar y traer poco a poco y verdaderamente esto necesitando, lo puedes, está consumiendo, si no, no lo traigas. O si no, nada más trae lo necesario para quienes lo puedan consumir y que lo consuman de una manera dosificada y consciente. Los procedimientos son aproximaciones sucesivas, modelos teóricos, modelos matemáticos, que en un momento dado se tienen que comprobar verdaderamente a través de una formulita. Esto es un método de una investigación para ver qué resultado da. Ahora, todo esto, si ustedes se darán cuenta, para aplicar todos estos métodos jóvenes, la economía implementa instrumentos de otras ciencias para poder entender y comprender todo este contexto social y poder resolver las problemáticas y las necesidades que un país o que una nación está teniendo. Y si lo puede estudiar bien y lo regula bien, jóvenes, nosotros también tuviéramos una economía muy equilibrada. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nuestra economía no está muy equilibrada. Ahora bien, la ciencia económica utiliza otras ciencias auxiliares que van a constituir como elemento para poder comprobar estas hipótesis, dar resultados y satisfacer verdaderamente las cosas que uno necesita. Y hay, precisamente para llevar esta su investigación, pues utiliza ciertas cosas. Cuando son conexiones superiores, utiliza la metafísica, la psicología y la ética. Cuando son conexiones concomitantes, que en este caso pueden ser derecho, social, la sociología, la política, esto más bien a problemas, a servicios, a conexiones inferiores que puede ser a través de las condiciones geográficas, demográficas, la etnología, el estudio, la tecnología, la contabilidad, la administración, todas esas ciencias, pero son cosas inferiores, ¿ok? Aquí conocimientos, pero conocimientos teóricos y de problemas legales que también se pueden subsistir para poder también resolver esos problemas, ¿no? También dentro de la economía hay problemas políticos, hay problemas de la sociología y hay problemas en derecho, ¿ok? Y todo esto, la economía se tiene que auxiliar de todas estas conexiones dependiendo de lo que surja y utilizarlas para poderle dar solución a esos problemas económicos que se tienen. Ahora bien, aquí nos dice, la economía utiliza normalmente el razonamiento lógico para elaborar y demostrar exposiciones en teorías. Otra cosa nos fuera a nosotros o nos diera a nosotros si tuviéramos unos grandes economistas que estudiaran verdaderamente todas estas cuestiones y aplicaran los métodos inductivo, deductivo y utilizaran verdaderamente los instrumentos con lineamientos, con normas, con teorías bien establecidas y bien explicadas y bien implementadas. Cuando las circunstancias permiten pasar por lo cuantitativo a lo cualitativo, entonces la economía puede utilizar también razonamientos matemáticos, que en este caso, fíjense bien, cualitativo es de acuerdo a lo que tú estás demandando, queriendo, por lo que estás manifestando, y después viene lo cuanti, pero ¿cuánto verdaderamente necesita? Yo sé que está demandando esto, pero ¿cuánto verdaderamente va a necesitar? Primero es detectar lo que necesitas y después verdaderamente cuánto para dártelo y no traer de más también. Y ahí vienen también problemas matemáticos, demostrarlo, medirlo y no traer de más porque eso puede traer también pérdidas. Entonces, todo esto, fíjense cómo lo estudia la economía. Y a continuación vemos modelos matemáticos que también ayudan a comprender esto para darte verdaderamente lo que necesites y que no las empresas estén produciendo de más y tengan pérdidas y al rato no quieran invertir. Entonces utiliza la matemática porque eso también puede ser algo cuantitativo, si es cierto, qué y cuánto producir, ¿no? ¿Qué producir? Ya lo vimos, pero ya después viene la parte cuantitativa, cuánto producir, ¿ok? Verdaderamente aquí, si ustedes se dan cuenta, si llevamos bien esta economía, qué es lo que hace y cómo podemos estudiarlo. Y lógicamente todo esto para que se regule, para que se lleve bien,
pues se crean leyes de la teológicas, leyes casuales, leyes funcionales, que en este caso se deberían de crear y que la misma economía aplica. Pero pues lógicamente nosotros no la utilizamos, no la vemos, que hay este tipo de leyes y que hay que seguirlas y hay que, ¿cómo se llama? De cierta manera, respetarlas, ¿sí? Porque si uno no las respeta, entonces ahí donde vienen los problemas. Y por eso también la economía tiene leyes, pero no las respetamos. Es la relación precisamente, dice aquí, de las leyes casuales. Si la explicación radica en la causa eficiente, qué te está verdaderamente causando esto? Y si no es un gusto o una preferencia, ¿qué lo causa esto? Fíjate bien, ¿es por una necesidad o por un gusto o una preferencia? Las leyes teleológicas, si la explicación reside en el fin o en la causa final también, ¿no? Explica precisamente si tiene algún fin esto o lo causa algo. Y eso si lo causa, dale solución porque no es básico. Entonces hay muchas cosas que debemos de comprender y preguntarnos nosotros y estudiar este tipo de leyes que les vuelvo a comentar. Solo es cuestión que nosotros en teoría lo busquemos. Ahora bien, hay muchas formas de análisis económicos y pueden ser análisis estáticos y análisis dinámicos, ¿ok? Los estáticos tienen que ver con el sistema de reposo, con los que están ahí, con el equilibrio, con las consideraciones de tiempos, y los dinámicos son los que precisamente ya se aplican, ya se hacen, y lógicamente se llevan a cabo y se aplican. Entonces debemos de ver análisis estáticos, es el sinónimo de un equilibrio, de una estructura. En el mismo, al producirse cambios en los datos, surge una adaptación al instante y automáticamente. Esos son los cambios estáticos, ¿ok? Sí, que automáticamente hay una adaptación. Y en los dinámicos, al variar los datos, la economía tiene un comportamiento retardado de adaptación y el tiempo se identifica como una variable exógeno al sistema de producirlo. Entonces debemos de analizar las cosas estáticas, ¿ok? Que en este caso ya están equilibradas y que ya uno ya las tiene y no puedes en un momento dado alterarlo, porque si lo alteras, en este caso esa alteración va a tardar, o si no, ya tienes que estar preparado para esto, como pasó en sucedió en en la pandemia. No nos preparamos por la pandemia y hubo muchas escasez, pero de otros productos como los cubrebocas, como los sanitizantes y todo lo demás. Nosotros ya teníamos necesidades equilibradas. Cuando pasan aquí catástrofes naturales, pues ya saben que vienen las aguas, que viene esto y ya empiezan a traer más productos perecederos y se llenan las tiendas de más productos perecederos, pero ya sabemos la estática. Pero lo dinámico es lo que pasa, que no está precisamente programado que pueda pasar y eso sí son condiciones que en este caso o análisis económicos que se tienen que pensar rápidamente para cubrirlos. Esto sí le aplaudo a la economía mexicana porque sí se pudo manejar muy bien dentro de la pandemia. Ahora bien, estos problemas que surgen, estas teorías, estos métodos que utiliza la economía, pues lógicamente los deben de utilizar quienes eficientemente, los protagonistas de la vida económica para evitar todas estas problemáticas, jóvenes. ¿Y quiénes son esas personas que debemos de utilizar eso? No solamente el gobierno, sino también nosotros y muchas instituciones más que forman parte de este sistema económico. En este caso, ¿quiénes son jóvenes? Las familias primeramente. Y debemos de analizar cuál es la función que nosotros tenemos dentro de la economía para poder comprender esta parte y este método tanto inductivo como deductivo y darle solución a estas problemáticas porque precisamente hay cosas que son muy sencillas y que nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué hacen las familias en una economía, jóvenes? Son aquellas que constituyen el conjunto de individuos o de agentes económicos cuya función principal
es percibir rentas. Ojo, rentas en una economía, jóvenes, es las rentas son ingresos. ¿Qué es lo que nosotros como consumidores, que las familias somos nosotros, qué estamos haciendo, jóvenes? O lo único que hacemos, ¿qué hacemos? Sí, jóvenes, pues es en la economía, es recibir ingresos y gastárnoslos. Y lo gastamos de una manera inductiva y deductiva mal. ¿Ok? Lo estamos haciendo mal. No estamos consumiendo verdaderamente lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Solamente estamos basándonos en gustos y en preferencias y no verdaderamente en lo que estamos necesitando. Y ahí estamos mal. Desde ahí empieza mal la economía. No toda la culpa la tiene el gobierno, no toda la culpa la tienen todos, que todos contribuimos, sí, pero debemos de ser conscientes. Ahora, tenemos otro protagonista de la vida económica que forma parte de nuestro sistema económico, jóvenes, las empresas. Son el conjunto de agentes económicos cuya principal función en qué consiste, en crear esos bienes o esos productos o esos servicios para que estos sean vendidos en un mercado. ¿Esto qué significa? Que también las empresas están haciendo mal, porque si tú le estás demandando carros, pues te hacen carros, si tú le estás demandando celulares, pues te hacen celulares, jóvenes. Pero fábricas de satisfacer necesidades básicas grandes, no hay. El campo lo olvidan y es lo básico. Mejor se dedican a producir autos. Ocupamos el primer lugar en producción y en fabricación de autos. Imagínense, en lugar de que México tiene unas tierras muy buenas, en lugar de que ocupáramos primeros lugares en la exportación de productos agrícolas o ganaderos, no lo tenemos. Estamos haciendo o estamos equivocándonos. Y las empresas también lo están haciendo y se están enfocando nada más a lo que genera economía. Sí están aplicando el método deductivo, sí están aplicando el método, pero hay leyes que tenemos que respetar y que analizar mejor. Ojo, eso, lo que ya vimos, lo podemos aplicar ahorita. Pero las empresas, ojo, también están haciendo mal. Deja de estar haciendo tanto carro, deja de estar invirtiendo tanto en fábricas, ponte a invertir en el suelo, ponte a invertir en estas cosas, que eso no te va a dar de comer. Cuando necesites comer, le vas a morder una llanta o te vas a tragar una bujía o vas a tomarte un sorbo de aceite. No, jóvenes. Siguiente, protagonistas de la vida económica también. ¿Quiénes forman parte de nuestra economía? Vaya, ya estos ni hablar, ¿no? El Estado. ¿Que el Estado qué es lo que hace? Cobra impuestos, que por cierto, demasiados, distribuye las cargas sociales mal distribuidas, mucha corrupción. Entonces, imagínense cómo está nuestra economía. Nuestras empresas deciden mal, no aplican bien las leyes, nosotros no consumimos verdaderamente lo que necesitamos, nos inclinamos por gustos, por preferencias, nuestro gobierno está súper mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, jóvenes? Que precisamente nuestra economía está mal, está teniendo problemas, porque no se basa mucho en los métodos inductivos, deductivos, las leyes, los conocimientos. ¿Y qué más forma parte de nuestra economía? Las instituciones financieras, los bancos, los ahorros, los préstamos, estamos hasta acá de endeudados y los bancos nos están cobrando intereses exorbitantes. Y si queremos ahorrar, nos dan una miseria de interés por el ahorro. Jóvenes y la gente no tiene cultura de ahorro. Por eso nosotros somos un país capitalista que dependemos del dinero de otro país porque estamos endeudados. Nosotros no generamos dinero. ¿Quién tiene ahorros? Ojo, ya otro protagonista de la vida económica que no está haciendo bien su función, que no está aplicando bien la función, que no se está regulando bien. Y por último, el sector exterior, que abarca las importaciones, las exportaciones de bienes jóvenes, ¿ok? Y eso que es también los tratados de libre comercio mal infundados, mucha importación de mercancía de la que sea, nos gastamos más dinero en muchas otras cosas, que en pantallas grandes, que en computadoras, que en celulares, que verdaderamente a veces no los necesitamos. Sí son básicos ahorita, pero cómprate un celular básico que te puedas comunicar. Ahorita todo el mundo quiere tener la última tecnología. Y eso a nosotros también afecta económicamente, jóvenes, ¿ok?
Entonces, los protagonistas de la vida económica, empresas, familias, gobiernos, instituciones bancarias y sector exterior. Todos estos que forman el sistema económico de nuestro país, de nuestra nación, no lo estamos haciendo bien. No estamos aplicando los métodos deductivos, inductivos, las leyes, no estamos teniendo un conocimiento ideal de ello, ni estamos aplicando al 100% el concepto básico de la economía. Bien, ahora, para poder mejorar esto o tener lógicamente un equilibrio mucho mejor, hay que estudiar ciertos factores que también la economía pues tiene que ver, ¿no? Acuérdense nuestra definición principal, que es la economía estudia la forma de producir, distribuir y consumir los bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, para poder satisfacer esas necesidades, nosotros debemos de saber qué producir, cómo distribuirlo, cómo hacerlo circular y también cómo hacer un buen consumo. Y por eso nosotros tenemos que hacer un estudio de estos 4 factores de la economía para que estos estén bien también y podamos tener también esos productos a manos del consumidor y que los pueda consumir en el momento que los necesita. Y por eso es necesario conceptualizar cada uno de estos factores. El factor producción es precisamente, dice aquí, el factor producción es un conjunto de actividades encaminadas a la transformación de materias primas, ¿ok? O sea, el factor producción es transformar estos productos en materias primas. ¿Y qué transformamos? Pues factores de producción, que son los recursos, el trabajo, todo esto se combina para crear un bien y servicio. Si no tenemos todo esto bien, no podemos crear un producto o un servicio de calidad, bueno, eficiente. Y el factor producción, pues se da en muchas formas, en el campo y a través de crear productos, ¿no? Ahora, esos productos se tienen que hacer circular por medio de qué? De barcos, de aviones, de trenes a ciertos lugares de la República Mexicana y después llevarlos a los centros de distribución y que esos centros de distribución los pongan en manos de los consumidores y que ese consumo sea eficiente. Ahora, llevar productos intermedios y productos de consumo final para que la gente tenga opciones, ¿ok? No solamente puro producto final, sino intermedio también para que le pueda hacer un reproceso y comerlos y satisfacerlos como quieran, ¿ok? Ahora bien, hay que tener en cuenta también que debemos de tener, para poder crear o producir, debemos de saber cómo está nuestro sector económico. Y los sectores económicos que nosotros tenemos actualmente, jóvenes, pues están de mucho problema. Hay algunos que están muy olvidados, por ejemplo, el sector agropecuario, que es el sector primario. El sector industrial, no tenemos tampoco muchas industrias, no tenemos refinadoras. ¿Sí? De gasolina y nosotros vamos y compramos gasolina, lo que vendemos es petróleo. O sea, y no tenemos muchas fábricas, muy pocas, ¿ok? Que eso nos puede nosotros satisfacer más necesidades. El servicio sí hay mucho turismo y tenemos mucho servicio y ese es el sector que es el que está aportando más a la economía mexicana. Pero hay sectores que están olvidados y que son verdaderamente los que crean los bienes que satisfacen nuestras necesidades humanas. Y el sector agropecuario considero que debería de ser el primero para que no tengamos problemas económicos y que los pueden tener los demás países, pero nosotros no, porque gozamos de tierras muy buenas. Ya les comento el sector agropecuario que está formado por la ganadería, la silvicultura, el sector secundario que es la minería, la tabacalera, ¿ok? Y el sector terciario, el transporte, la comunicación, los viajes, los servicios turísticos, jóvenes. Eso es muy, muy importante. Y una vez analizado todos estos contextos y también los sectores que en este caso son públicos y privados, que es donde proviene el dinero también, podemos crear modelos económicos a través de lo que ya analizamos, lo que no tenemos y lo que sí tenemos. Estos modelos económicos se van creando a través de un modelo muy especial que yo les menciono aquí, que se llama el flujo circular de la renta. Este modelo económico se trata de cómo circula precisamente uno de los recursos, que es el capital.
el capital, que en este caso es importante y sobre todo el capital económico. Veamos este videíto donde dice que las familias tienen un doble papel. En este caso, que son propietarios de los factores de producción, o sea, la tierra, el trabajo, el capital. Y estos, lógicamente, ¿qué es lo que hacen? Crean empresas. Las familias crean las empresas. Y precisamente estas familias también consumen los productos, ¿ok? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es unirnos más como familias, tener más dinero y juntarlo e ir creando empresas para que esas empresas también satisfagan nuestras necesidades, nuestras demandas, pero empresas mexicanas. Ese intercambio que se da entre las familias y se da entre las empresas, pues lógicamente también llega a beneficiar al Estado, porque al crear empresas, nosotros tenemos que contratar a personas y al momento de contratar personas generamos un ingreso para que las personas sigan comprando más en las propias empresas. Además, esos ingresos se retienen impuestos, jóvenes, ¿ok? Y esos impuestos, ¿a dónde van a dar también ese intercambio entre yo te di trabajo, tú en este caso me estás dando bienes y servicios también y te estoy trabajando, pero ahí interviene otra siguiente persona, que es el gobierno, que el gobierno también tiene que satisfacer necesidades de seguridad, de recreaciones, de muchas cosas que cada persona o cada individuo ya está haciendo su labor, pero no se puede encargar de todo. Las familias ya nos dimos cuenta que trabajan, que generan dinero y esa es su función. Las empresas, crear precisamente trabajos, crear empresas en base a las necesidades, pero no se pueden encargar de las carreteras, no se pueden encargar de otras cosas más y entonces se crea el gobierno. El gobierno ahora se le paga a través de impuestos para que te dé seguridad, para que te ponga parques recreativos, para que te cree viviendas, cosas que no podíamos alcanzar directamente nosotros y el gobierno ayudó para crearlas. ¿Ok? Y ese es un modelo económico que se utiliza en los países que precisamente quieren progresar y es lo que más se utiliza en forma muy general, ese modelo económico. Entonces, un modelo económico es la forma de cómo trabaja un gobierno. Perdón. Bien. Y siguiente tenemos la frontera de posibilidades de producción, que este es otro modelo, la frontera de posibilidades de producción. A veces, ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos recursos limitados y hay países que no lo tienen todo, pero buscan la manera eficiente de producirlo y tenerlo todo con los recursos limitados. Y hay personas que lo hacen así. Ahora bien, tenemos también muy importante que nuestra economía tiene fluctuaciones, tiene cambios y esos cambios se dan y son fluctuaciones que no todo el tiempo vamos a estar en esos cambios y aquí nos maneja tres cambios nuestra economía: depresión, recuperación, cima y recesión. Que eso se le llaman ciclos económicos cuando precisamente nosotros tenemos problemas económicos muy fuertes, nos están diciendo que estamos en depresión o que estamos en recesión o que ya estamos en la cima. Lógicamente esto requiere de una explicación posterior más adelante, pero así se miden los cambios económicos, ¿ok? Estas teorías económicas, jóvenes, fueron creadas y todo esto que estamos viendo son fundamentos teóricos que fueron creadas sin duda alguna por muchos economistas, pensadores, filósofos que se les llamaba antes en nuestras épocas antiguas, y quienes dieron origen a estas teorías porque la economía tiene un origen muy antiguo. En este caso, esto radica desde 1700, 1600. Esto empezó desde el trueque, cuando hablábamos del mercantilismo, ¿ok? Y hubo muchas personas, muchos autores, muchos filósofos que le decía que aparecieron en nuestras épocas. Pero quien dio una pauta muy importante en la economía fue uno de los padres de la economía llamado Adam Smith, que fue el que se empezó a preocupar más por la economía de los estados, de los países, y en ese tiempo se empezaron a crear
un montón de corrientes. ¿Por qué? Porque todo el mundo buscaba tener una mejor economía, aquí y en todo el mundo. Estas teorías económicas no vienen, jóvenes, de nosotros los mexicanos, sino vienen de muchos continentes y cada continente tiene riqueza de acuerdo a lo que se dedicó a hacer en sus épocas. Y eso fue lo que le dio la posición o la potencia que ahora son. Si ustedes observan, hay muchos países que intercambian productos, pero que no producen nada prácticamente o muy poco. Y eso, ¿quién lo hace? Estados Unidos. Y eso se viene haciendo de épocas antiguas y eso se le llamaba el mercantilismo. El mercantilismo era un trueque que te cambiabas, intercambiabas cosas. Ahora se intercambian, pero por oro, por plata, por billetes, ¿ok? Y eso se viene utilizando mucho en las épocas antiguas y eso genera economía y te ayuda a ganar dinero, el intercambio de productos vendiéndolos. Y eso genera más utilidad las personas que se dedican a la comercialización, que eso se llama el mercantilismo. Y eso fueron creados por autores como Francis Quesney, como Adam Smith también, y después viene otra época donde también por ahí le puedes sacar provecho a la agricultura, el campo, jóvenes, el precisamente esa parte de explotar el campo, de vender productos agrícolas, por ahí también te haces dinero y hay muchos países que de cierta manera han creado o han tenido dinero precisamente por esta forma de cultivar o de producir, que en este caso es México, pero no lo ha hecho lo suficientemente bien. Ahora, la escuela clásica, que hay países que precisamente compran bienes y que los reproducen o los cambian o lo transforman, que en este caso son los China, Japón, que entran dentro de esta escuela clásica. Y todas estas teorías fueron aportadas por Thomas Robert Malthus, por David Ricardo, por John Stuart Mill. Son teorías que han creado ellos para que se aprovechen a través de muchas cosas y de muchas escuelas que ellos crearon o que se dieron en cada uno de los diferentes continentes y les dieron hoy por hoy esa posición económica grande que tienen, porque agarraron modelos o escuelas muy bien establecidas y que hoy por hoy siguen funcionando y que tenemos tantas y que no hemos podido adoptar una en especial, ¿ok? Y muchos autores que han contribuido a crear muchas teorías económicas, el que es Adam Smith, que es el que creó la primera teoría económica, la mano invisible que decía ahí, y de ahí le siguieron varios autores como David Ricardo en una escuela clásica, y lógicamente el estudio de lo que hemos venido hablando de las necesidades que lo creó Abraham Maslow, necesidades que el ser humano va teniendo y que se va satisfaciendo y que va teniendo necesidades conforme va evolucionando y que debes ir avanzando en tus necesidades, pero conforme ya se hayan cubierto bien y nosotros no hemos cubierto bien todas y por eso somos un país que no ha avanzado hacia la autorrealización. Y esa pirámide la creó Abraham Maslow tan sencilla, ¿no? Karl Marx fue una persona que hablaba de la división de las clases sociales, que eso también afecta a una economía, porque tú quieres pertenecer a una clase, pero eso nada más es puro, podríamos decir, pura fantasía, porque todos somos iguales, porque todos comemos a veces algunas cosas muy similares o muy iguales, independientemente de ricos o pobres, de diferente forma de preparación, pero la gente a veces no lo entiende y se crean esas clases sociales que empiezan a crear problemas económicos porque la gente quiere tener lo que las otras personas tienen. Hablan de muchas teorías de ese tipo y después traemos a un científico, a un economista renombrado ya, que se llama John Mike Keynes, que ese ya creó teorías más actualizadas y más aterrizadas, lógicamente tomadas de Robert Malthus, de Adam Smith, y él ya las creó en teorías en libros y las estableció y les dio nombre. Así fue la historia de la economía y así es como surgen los libros a través de todas las experiencias, de todas las escuelas que se dieron y es como se crean los libros de economía con teorías donde hay modelos económicos a seguir y todo esto se implementaron los métodos.
que les decía yo científicos. Ellos aprendieron e implementaron estos métodos y los crearon en teorías. Ahora bien, es todo esto o todos estos aportes precisamente jóvenes, como ustedes se dieron cuenta que son demasiados aportes, demasiadas cosas que tienen que ver ya con la economía. Y entonces la economía, ¿qué es lo que hizo para poder analizar mejor? Y ahí es donde viene el contexto de nuestra materia que vamos a estudiar, ¿ok? Que para poder estudiar la economía, como tiene tantas variedades, entonces la forma de analizar la economía mejor y la dividió en dos materias, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, ¿qué dijo? Para estudiar la economía la vamos a estudiar desde el punto de vista micro y desde el punto de vista macro. Ahora, ¿qué estudia la microeconomía? Se ocupa de estudiar el comportamiento de las unidades más simples o células del universo económico, es decir, analiza el comportamiento de las personas. Entonces, la microeconomía se va a dedicar, jóvenes, solo a analizar el comportamiento de las personas, el consumidor, en este caso, lo que son las empresas, los agentes económicos, las empresas y las familias. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo consumen? ¿Cuál es su comportamiento para poderlos entender y satisfacerlos? El análisis micro estudia las acciones y reacciones individuales y hace énfasis al equilibrio que tienen que conseguir y cómo ayudarlos a través de teorías de consumo, de producción, de mercado, de distribución. Y creó otra más, que es la macroeconomía, que es lo que hace el gobierno, qué es lo que hace los bancos, qué es lo que hace el comercio exterior, que se ocupa de analizar la vida económica a través del empleo de las observaciones de las magnitudes globales, que descubren la magnitud de todo lo que hace el gobierno y las empresas gubernamentales, como el Producto Interno Bruto, como la inflación, como el desempleo, todas cosas que pasan en macro, en grande, y que no se pueden analizar en pequeño, y que son creadas por un grupo, por muchas cosas que son efectos que crean o no, no se pueden estudiar en pequeño, sino que son otras cuestiones que surgen, pero en grande, y eso son provocadas por otro tipo de concepto. Y en este caso, por eso se crea la macroeconomía, que son cosas que se van creando porque también se van dando, pero en grande y en tal magnitud que no nos estamos dando cuenta. Les digo, como el desempleo, como la inflación, como el índice nacional de precios, ¿no? Como la balanza de pagos, como los intereses, como las divisas, como muchas cosas de cómo se van generando y por qué se crearon y por qué afectan tanto a nuestra economía y también afectan a los consumidores. Entonces se estudian estas dos cosas para no mezclarlas, jóvenes. Pues bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos con este análisis porque hasta aquí quería yo llegar precisamente con lo que es el análisis macro-micro. Espero que les haya interesado, gustado mucho esta plática más bien que tuvimos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, jóvenes, y estamos en contacto para cualquier duda. Nos podemos poner en contacto.